Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Gálatas 5, 16, 17. La obra de la carne versus el fruto del Espíritu. Esta es una guerra que se libra dentro del creyente, y la batalla es si el creyente se rendirá a las inclinaciones de la carne y volverá a someterse al dominio del pecado, o si cederá a las exigencias del Espíritu Santo y continuará bajo el control de Cristo. Sin embargo, la batalla entre la carne y el Espíritu no termina en el nuevo nacimiento. La nueva vida y la presencia del Espíritu no destruyen inmediatamente los viejos deseos de la carne. Mientras vivamos en este siglo, la carne sigue siendo una fuerza contraria dentro de nosotros, siempre lista para rebelarse contra el Espíritu en cualquier momento. Un conflicto que continúa dentro del creyente toda su vida terrenal hasta el momento de nuestra redención. Por lo tanto, ningún pasaje de la Biblia traza una clara diferencia entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu y la del que está dominado por la naturaleza humana, la cual es pecaminosa. El apóstol Pablo no solo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer hincapié en que el Espíritu Santo y la carne están en conflicto, sino que también incluye una lista específica de obras de la carne y el fruto del Espíritu. Sin embargo, cuando describimos la obra de la carne, esta se describe como los deseos inmorales de la naturaleza humana, a lo que mayormente nos referimos como la carne, el cual no es aquello que cubre los huesos humanos, sino al aspecto o dominio de cada persona que tiende a rendirse, oponerse o luchar contra el Espíritu, también traducido como naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, se debe oponer resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el poder del Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Romanos 8:4-8. Ahora, detallaremos una lista que comprenden las obras de la carne según Gálatas 5:19-21. Adulterio. Esta se refiere a las relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Además, incluir un divorcio sin una causa justificada. Por ejemplo, proceder a divorciarse de su pareja porque ya no siento nada por él o por ella, para poder casarme con otra persona. Luego le sigue la fornicación, relaciones sexuales ocasionales o sin compromiso antes del matrimonio, e incluye complacerse a través de la pornografía. Inmundicia. Esta no se limita solo a lo físico, sino principalmente a lo interior del corazón y la conducta como pensamientos impuros, actitudes corruptas, conductas sexuales desordenadas, palabras obscenas o sucias y las prácticas que degradan la dignidad humana. Lascivia, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Idolatría, adorar o dar devoción a algo que no sea Dios, ya sea imágenes, falsos dioses
o incluso cosas terrenales como la codicia, el orgullo o el dinero, considerándolo como su propia deidad o fuente de salvación en lugar del Dios verdadero. Es un pecado grave que implica poner cualquier cosa por encima de Dios, sustituyendo su gloria y apartándose de su voluntad, lo cual se condena fuertemente, comenzando con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Hechicería se refiere a la brujería, espiritismo, magia, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. Era considerada por Dios en el Antiguo Pacto como una abominación y una falta espiritual grave. Se prohibió estrictamente entre los israelitas y se castigaba con la muerte. Esta práctica era vista como una manera de ignorar el poder de Dios, buscar fuerzas ocultas o adorar a Satanás en vez de rendir culto a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Pacto viene siendo tan grave como en el anterior, describiéndose como una práctica inaceptable, considerada una manifestación de la naturaleza carnal y una forma de engaño espiritual asociada con Satanás. El texto bíblico la identifica como una transgresión que excluye del reino de Dios a los que la practican, acarreando juicio, aunque si bien señala, es posible alcanzar redención mediante el arrepentimiento y apartándose de toda obra de la carne. Enemistades. Estas son intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremo. Se manifiesta entre las personas como resultado del pecado. Sin embargo, esta enemistad puede romperse gracias a la intervención de Cristo. Pleitos son discusiones, contiendas, conflictos y enfrentamientos que nacen del orgullo, la ira y el deseo de imponerse sobre otros. No siempre incluyen golpes, muchas veces son peleas verbales, actitudes hostiles y divisiones. Celos, sentimiento de inseguridad, temor o enojo que surge cuando una persona siente que puede perder algo que considera suyo, cuando se compara con otros o siente envidia del éxito de otro. Como dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ira, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Esta manifestación de la carne apaga al Espíritu Santo, endurece el corazón y abren puertas al enemigo. Por lo tanto, estar firme y no darle lugar al diablo. Contiendas. Es la búsqueda del poder, peleas, disputas constantes, rivalidades y enfrentamientos, ya sea con palabras, actitudes o acciones. Muchas veces son actitudes orgullosas, discusiones repetitivas y deseos de tener la razón. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Esta pregunta nos invita a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar las verdaderas causas de los conflictos que surgen en nuestras relaciones y comunidades. La respuesta se encuentra en nuestras propias pasiones, esos deseos internos, a menudo desordenados o incontrolados, los que originan disputas y enfrentamientos. Y todo esto acontece en nuestra vida cuando nos alejamos del Espíritu Santo, terminando en la obra de la carne. Disensiones. Son divisiones internas, separaciones, bandos y rupturas que surgen cuando las personas insisten en sus propias ideas, introduciendo enseñanzas divisorias no respaldadas por la palabra de Dios. Herejías. Enseñanzas equivocadas o alteradas que modifican la interpretación de la verdad bíblica pueden originarse al modificar, omitir o distorsionar lo que expresan las Escrituras, mezclando elementos verdaderos con conceptos erróneos que destruyen la unidad de la Iglesia. De tal manera que Pablo escribe más de una vez que debemos aceptar el Evangelio tal como nos fue entregado. Por tal razón les digo, sea quien sea, yo mismo o incluso un ángel venido del cielo, el que les anuncie un mensaje diferente del que yo les anuncié, caiga sobre él la maldición. Se lo dije a ustedes en otra ocasión, y lo repito ahora. Si alguien les anuncia un mensaje distinto al que han recibido, caiga sobre él la maldición. Envidia, sentimiento de tristeza o incomodidad por lo que tiene otra persona, junto con el deseo de obtenerlo o de que esa persona lo pierda.
Este sentimiento surge al compararse con los demás y sentir insatisfacción. La envidia es carcoma de los huesos, así como el gusano que roe la madera por dentro lentamente hasta destruirla. De la misma manera, la envidia no siempre se nota por fuera, pero corroe el interior de la persona, su paz, su gozo y su salud espiritual. Homicidios. Dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley y con malicia, ya sea de manera directa, intencional o violenta. Dios lo prohíbe claramente en los 10 mandamientos: no matarás. Esto establece el respeto absoluto por la vida humana. En la ley mosaica se establecía que quienes cometían homicidio debían pagar con la muerte. Esta norma reflejaba la gravedad del acto y la justicia inmediata que se aplicaba en ese contexto. Sin embargo, actualmente vivimos en un tiempo conocido como gracia, en el cual Dios otorga a la persona que ha cometido homicidio la oportunidad de arrepentirse. Aunque el homicidio es un pecado que Dios aborrece, la gracia permite que el arrepentimiento esté al alcance de todos. Borracheras, consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, hasta perder el control del pensamiento, las palabras y las acciones, causando también deterioro a la salud física y mental. Y por último tenemos como obra de la carne las orgías, fiestas y parrandas excesivas, espíritu festivo que incluyen alcohol, sexo y sustancias ilícitas. El comentario final del apóstol Pablo sobre las obras de la carne es severo y contundente, pues cualquiera que llamándose creyente se ocupa de este tipo de actividades queda excluido del reino de Dios, es decir, no tienen salvación eterna. Esta advertencia resalta la gravedad de vivir según los deseos de la naturaleza pecaminosa. El apóstol recalca que no basta con identificarse como creyente. Las acciones tienen consecuencias reales y definitivas. La implicación es clara. Quienes persisten en estas conductas, aun proclamándose seguidores de Cristo, no heredarán el reino de Dios. Así Pablo establece una línea divisoria entre aquellos que permiten que el Espíritu Santo dirija su vida y aquellos que, dominados por la carne, se alejan de la voluntad de Dios. De este modo, la enseñanza subraya la importancia de resistir y dar muerte a los deseos de la carne, permaneciendo bajo el control del Espíritu. Solo así se puede vivir en conformidad con la voluntad divina y tener la seguridad de la salvación eterna. Bueno, hemos llegado a la parte final. Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte y darle me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén.